Bien, jóvenes, vamos a hacer entonces el problema número 9 de la página 305 también. Miren bien, este problema habla de lo siguiente. Dice que a las 11 de la mañana, el sol no ha subido acá, recién está por acá. Ok, pero dice que a las 11 de la mañana, dice la sombra de un poste que mide 5 pies de altura. ¿Quién? El poste. Mide 5 pies de altura. A las 11 de la mañana dice que la sombra que da es de 3 pies. 3 pies da la sombra. Y la altura del poste es de 5 pies. Muy bien. Pero en ese mismo momento, a las 11 de la mañana, a las 11 a.m., dice que un árbol también da sombra. Así como el poste da sombra, el árbol también da sombra. Y la sombra del árbol, en cambio, era 21 pies. ¡Wow! 21 pies. ¡Wow! Entonces, quieren saber. Saben la sombra del árbol y saben la sombra del poste. Saben la altura del poste, pero no saben la altura de quién, del árbol, y quieren saber cuánto mide el árbol. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a ponerle ¿qué cosa? Aquí le vamos a poner como un triángulo, vamos a hacerle, ¿ok? De aquí hasta aquí, mire, aquí esta es la altura del árbol, ¿ok? Esta de aquí es la altura del árbol. ¿Hasta dónde van a hacer? Pues lógicamente hasta donde termina donde termina la sombra. Aquí también, mire, y la voy a hacer más pequeña esta, la sombra. Sombra, aquí. Y entonces esto te dan de la misma manera, pues de la misma manera, va a tener en forma de triángulo aquí, vean. Así viene, mire, así viene como quien dice, la luz y proyecta esta sombra. Aquí viene la luz y proyecta esta sombra. ¿Ok? Muy bien. Entonces, nosotros que utilizamos la imaginación, nosotros somos los que estamos observando. Es como una forma de un triángulo, ¿ves? Triángulo. Y este también en forma de un triángulo. Oh, muy bien, excelente. Ahora bien, vamos a hacer una relación ¿de qué? Una relación de triángulo, la relación de triángulo, una relación entre los dos triángulos. También lo podemos hacer con la proporción de medidas que hay. Ustedes ya les he enseñado que los he hecho por dos métodos. El método de relación y el método de ¿qué? Y el método por semejanza. ¿Por semejanzas de qué? De triángulo. Ok, bien, entonces, aquí tenemos los dos triángulos. El triángulo del poste y el triángulo del árbol. Entonces, sabemos nosotros que tenemos la horizontal. Mire, esto es como una horizontal. La horizontal vale 3P y la horizontal de acá vale 21, que es la sombra. La sombra es la horizontal porque se da en el suelo. ¿Sí ven? Es 3 pies y el de acá 21 pies. Ah, pero nosotros podemos sacar allí una proporción. Vamos a sacar la proporción. La proporción, ¿verdad? La proporción sería igual a quién? A 21, que es la más grande, que es la más grande de la sombra, sobre la sombra del más pequeño del poste, que es 3. Y sale una proporción de ¿cuánto? De 7. Ah, de 7. Entonces, esta proporción la utilizamos nosotros ¿para qué? Para poder calcular la altura del árbol, la altura una H, la H del árbol, ¿sí? La altura. ¿Cuánto será la H del árbol? Oh, entonces decimos, el H del árbol, o sea, la altura, es igual a lo que mide bien, a lo que mide la altura de quién, del triángulo pequeño que sería el poste, multiplicado por su ¿qué?
por su proporción, porque las proporciones son tanto para el pequeño como para el grande, para todos los lados, ¿ok? La proporción de este sería 3 por 7, 21. Y la proporción para la altura sería, la altura de aquí, que sería de la pequeña, sería 5 por 7, 35. Oh, entonces sería, multiplicamos 5 por 7, que es la proporción, y nos sale que H es igual a 35 pies, que esa sería, ¿qué? La altura del árbol. ¿Se da cuenta? Le hemos hecho, ¿por qué? Por la proporción, porque le sacamos la proporción con dos de los lados que corren iguales. ¿Estamos? Esa es una parte. También la vamos a hacer por el método de ¿quién? Por el método de la relación de triángulos. ¿Qué es lo que queremos? La H. La H es que es vertical, de arriba a abajo. H, mire bien. H es ¿a quién? Porque como esta es vertical, la otra agarramos también que es la vertical. Vertical con vertical. ¿Cuánto vale la vertical de acá? 5. Oh, aquí le ponemos 5. Eso es igual. Muy bien. Como comenzamos con la H, que es de esta, del árbol, seguimos con la sombra del árbol. La sombra mide 21. Aquí le ponemos la sombra 21. ¿Y la sombra de quién? Del poste. ¿Cuánto medía? 3. O le ponemos 3. ¿Se dan cuenta? Altura versus altura. Altura del árbol con la altura del poste. Sombra del árbol, sombra del poste. Arriba van las alturas del árbol, altura del poste. Acá, sombra del árbol, sombra del poste. Muy bien, seguimos. Entonces dejamos a la H sola. H es igual a 21 tercios, que multiplica por el 5, que está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces sería H es igual 21 dividido para 3 a 7 por 5. Entonces tendría que altura va a ser igual a 7 por 5, 35 pies. Miren ustedes, es lo mismo que sacamos acá. ¿Se dan cuenta? Lo mismo. Aquí lo hicimos por proporción, por medida, sacando la proporción, y acá lo hicimos por semejanzas de triángulo. Jóvenes. Entonces, de esa manera hemos hecho ya la número 9. Bien, en el problema número 10 tenemos que dice que pues a las 6 de la tarde, a las 6 p.m., ¿verdad? Cuando el sol está brillando por última vez antes de ocultarse, dice que pues un alumbrado de luz, ¿verdad? Dice que pues produce una sombra de 16 pies. Y a ese mismo momento también un cartel que tiene de sombra de 4 pies y de una altura de 6 pies produce esa sombra, una sombra de 4 pies. Entonces, necesitamos saber cuál es la altura de la lámpara o del alumbrado, ¿ok? Muy bien, déjeme entonces decirle, aquí se van a formar entonces dos triangulitos. Mire bien, aquí están dos triangulitos. Aquí le voy a poner los dos triangulitos, vea. Un triangulito aquí, ajá, ahí está. Y el otro triangulito, pues lógicamente, sería acá. El triangulito de quién? Del cartel. Aquí está, muy bien. Ahí está, miren ustedes. Entonces, estamos formando dos triángulos. ¿Por qué formamos los triángulos? ¿Para qué? Para que haya una semejanza, ¿verdad? Porque ahí dice figura semejante. Entonces, este tiene 90 grados, 90 grados. Este ángulo y aquí, como es la misma proyección de luz, va a formar el mismo ángulo. ¿Sí ven? Entonces se puede hacer una relación, ¿ok? Relación de triángulos o de proporción. Así es que vamos a hacer la relación de triángulo rápidamente, ¿ok? En la relación de triángulo decimos nosotros, mire bien,
que lo que queremos es esta, la altura de quién, la altura de la lámpara. Entonces decimos, la altura de la lámpara corresponde a quién, a la altura del cartel, que es de 6 pies, 6 pies. Eso va a ser igual a quién, a la sombra de quién, de la lámpara, que es 16, y que corresponde a la sombra también de quién, del cartel, que es 4. Repetimos de nuevo, la sombra, la altura de la lámpara se relaciona con quién, porque es una relación. Altura con altura, sombra con sombra, la altura de la lámpara con la altura del cartel. Ahí está, altura que no sabemos de la lámpara con la altura del cartel, que vale 6. Eso equivale o es igual a quién, a la sombra de la lámpara, que es 16, con la sombra de quién, del cartel, que es 4. Entonces dejamos al H sola y decimos 16 sobre 4 por el 6 que está aquí, que pasa, está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces H va a ser igual. 16 dividido para 4 a 4 por 6. Entonces tendríamos que H va a ser igual a 4 por 6, 24 pies. Esta entonces sería la altura de quién? La altura de la lámpara. Quiere decir que esto va a ser igual a 24 pies. Eso es lo que nos pedían prácticamente. ¿Se dan cuenta? Entonces, ustedes lo pueden hacer por diferentes métodos. Por el método de la proporción también, ¿ok? Así es que pues ya ustedes lo saben. Bien, jóvenes.